Ahí se puede ver bien, ¿no? ¿Pantalla completa? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto, perfecto. Vamos a empezar la clase. Buenas tardes. Son clases cortas en realidad. Vamos a hablar de insuficiencia venosa crónica, patología venosa frecuente, no quizás la más frecuente en la sociedad. Y ahora vamos a ver el por qué. Para entender esta enfermedad, insuficiencia venosa crónica, debemos de saber algo de anatomía de las venas en los miembros inferiores, en donde es donde se asienta con más frecuencia esta enfermedad. Entonces vemos que la anatomía del sistema venoso de los miembros inferiores pues está dado por el sistema venoso superficial, que lo conocen, ya donde encontramos a la vena safena mayor, la vena safena menor, por detrás de la pierna, de la pantorrilla, y todos los vasos que van a drenar hacia el sistema venoso superficial, hasta las principales venas, ¿no? Tanto la safena menor como la safena mayor, ¿ya? Todos aquellos vasos. También tenemos el sistema venoso profundo, donde las venas de este sistema superficial van a drenar al sistema venoso profundo, ¿sí? Van a drenar la menor a nivel de la vena poplite y la mayor a nivel de la vena femoral común. También este sistema venoso profundo, pues vamos a encontrar la vena femoral profunda, superficial, poplitea, las venas tibiales, anterior, posterior y peroneas. Un componente importante del sistema venoso es las venas perforantes. Estas venas perforantes van a tener importancia vital y la explicación fisiopatológica de las famosas venas varicosas racimosas, muy dilatadas a nivel de la pierna. Este sistema de perforantes va a comunicar tanto la parte superficial como profunda, atravesando la fascia muscularis, ¿ya? En sentido superficial al profundo, ¿ya? Son venitas que van a comunicar esto. Bueno, según quienes estudiaron, pues llevan el nombre propio de ellos, ¿no? Tenemos la perforante de Hunter, la perforante de Doss, de Boyce y de Coquets. Van a haber algunos factores que van a favorecer el retorno venoso, ¿ya? Son varios, pero 4 son los más importantes. Uno de ellos va a ser la fuerza de contracción miocárdica, la sangre que sale por el ventrículo izquierdo, pues va a salir con una fuerza, con una presión determinada hacia los capilares, ¿correcto? Ese va a ser el primer empuje de fuerza de la circulación para que la sangre pueda llegar hasta la circulación venosa. El primer empuje, el bisatergo, la fuerza de contracción miocárdica. El segundo factor va a ser aquella contracción muscular, la bomba muscular. ¿Y dónde le encontramos la bomba muscular? Pues en la pantorrilla, en los músculos de la pantorrilla, ¿ya? El caminar, la sola contracción muscular de los músculos, ¿no? Valga la redundancia, de la pantorrilla, pues va a vaciar del 40-60% del volumen contenido en ellas, ¿ya? El caminar es muy importante entonces para empujar también la sangre hacia el corazón, para poder vencer la gravedad, ¿ya? Esta bomba muscular, al verse alterada, pues va a ser causa en algunos pacientes de la formación de trombosis venosa profunda. El tercero, el sistema de válvulas. Las venas anatómicamente tienen unas válvulas cuyo cierre va a impedir el reflujo o el retorno venoso. Va a impedir el reflujo de las venas. Como ven, las válvulas se van a cerrar adecuadamente en unas venas de calibre normal, pero a medida que éstas se dilatan, el cierre va a ser insuficiente y la sangre pues va a tener doble flujo bidireccional, ¿sí? Entonces el sistema de válvulas es otro factor que va a ayudar al retorno venoso. Y el cuarto, ¿ya? Y no menos importante, ese efecto aspirativo. Cuando uno inspira, la presión en el tórax es negativa. Entonces, cuando uno hace una amplexación, hay una inspiración, hay un aumento del retorno venoso a la aurícula derecha, ¿ya? Esto va a favorecer, es como si aspirara, ¿no? Si el drenaje hacia la aurícula derecha se facilitara con la inspiración, ¿ya? El cuarto factor. Entonces,
vemos que la alteración puede estar dada tanto en el sistema venoso superficial, en ambos, en profundo, o también puede afectar el sistema de perforantes. Y según aquellos factores, pues si hay una alteración de la bomba muscular, pues esta va a provocar insuficiencia venosa crónica, las obstrucciones venosas, la incompetencia valvular y, ¿no? Según el cuarto factor que hemos visto, la falla cardíaca derecha. Si un corazón no dilata adecuadamente, pues va a tener alguna dificultad para recibir la sangre, ¿no? La falla cardíaca derecha va a ser un factor también que va a retener la sangre en las partes más distales. Hipertensión venosa dinámica. Esto explica en realidad una vena normal como en el gráfico de la primera, ¿no? Ven en el lado izquierdo, ¿no? Una anatomía venosa, un flujo unidireccional normal. Pero a medida que esta vena se dilata, se congestiona, se hace insuficiente, pues va a deformarse y la sangre al regresar, al retornar, va a generar un aumento de la presión venosa. ¿Ya? Este aumento de presión pues no solo va a repercutir en esta zona, sino también se va a reflejar hacia los vasos capilares más pequeños a nivel de la dermis. Esto va a provocar una inflamación crónica, extravasación de sangre, y con ello va a generar estímulos inflamatorios en la piel, ¿ya? Oscurecimiento de la piel, hipodermatoesclerosis y posteriormente ulceración. Epidemiológicamente podemos decir que, primero, que es una patología muy frecuente en nuestra sociedad y en el mundo, digamos. ¿Ya? Afecta del 20-50% de la población sana. Más o menos un mismo porcentaje de esta población presenta varicosidades, 10-15% presenta varices marcadas, del 5-15% varices complicadas y menos del 5% úlceras complicadas, ¿no? Las varices primarias son el 95%, ¿ya? O secundarias a trombosis venosa profunda, y es mucho más frecuente en mujeres que en varones en una relación de 3-1. Causas, factores que ayudan o que van a favorecer al desarrollo de una insuficiencia venosa, empezando desde la parte genética, familia con varices, familiares, papá, mamá, abuelitos con varices, es un factor no modificable, por supuesto, ¿ya? La sedestación, el embarazo, la exposición al sol, al calor, el sobrepeso, la obesidad, la poca actividad física o la nula actividad física, los extremos son malos, ¿ya? Factores hormonales. Entonces, varios son los factores que probablemente en alguna década de la vida, ¿ya? Se van a sumar y pues va a comenzar a aparecer algunos síntomas, algunos signos de insuficiencia venosa crónica. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que uno encuentra en un paciente con insuficiencia venosa crónica, ¿no? La pesadez, la quemazón, el aumento de volumen, es lo más frecuente que uno puede escuchar de los pacientes. Puede haber escozor, puede haber un dolor sordo, indiferenciado o parestesis, pero la pesadez, quemazón y el aumento de volumen es lo más frecuente. Y muchas veces las venas, las varices grandes, no son tan sintomáticas como las arañitas vasculares o las venas reticulares. Y esto explica el término, el enunciado de que no se correlaciona en absoluto con el tamaño de las mismas, ¿no? En relación a los síntomas. 3 tipos de varices según su tamaño: las telangiectasias reticulares y las venas principales, que involucran las colaterales y las tronculares. Estas las vamos a ver a continuación para que sea más didáctico, ¿ya? La clasificación del sistema de la insuficiencia venosa. No pierde vigencia la clasificación CAP, ¿ya? Se utiliza para poder valorar el grado, el compromiso de insuficiencia venosa crónica que presenta el paciente. En la parte C valora la parte clínica, la E, la etiología, si esta es congénita primaria o secundaria, la anatomía, si afecta a las venas superficiales profundas o el sistema
de perforantes, y fisiopatológica, si la insuficiencia es por reflujo, es por obstrucción, es por ambas, o de repente sin causa identificable. Esta es la clasificación C, la parte clínica, ¿no? Donde vemos en la C, pues no hay muchos síntomas, ¿ya? No hay signos clínicos. En C1 ya aparecen las arañas vasculares, en la C las venas varicosas grandes, edema en el C3, en el 4 cambios cutáneos, en el 5 úlcera cicatrizada, úlcera seca, y en el 6 úlcera activa. Y acá, para que de lo hablado no se entienda mejor, el grado 1, arañas vasculares, puede ser en el muslo, en la pierna, en el tobillo, telangiectasias, ¿ya? Venitas reticulares son unas venas más verdecitas, ¿ya? Que están un poquito más profundas. Y la corona malleolar, que la vamos a ver en el grupo de práctica, hemos visto una corona malleolar, y ahora la vamos a ver. En el grado 2, quizás lo que uno lo relaciona en cuanto a lo que es a varices, ¿no? Varicosas, tronculares, esta de acá, eh, racimosas, sobresalidas. La presencia de estas venas así dilatadas está en relación con una insuficiencia venosa, con el compromiso de venas perforantes. Quiere decir que cuando se haga un examen ecográfico Doppler, pues lo más probable es que una o dos venas perforantes estén comprometidas y expliquen el desarrollo de este tipo de venas varicosas. El grado 3, edema, aumento de volumen. Este de acá, el derecho, está asociado también a un linfedema, un edema duro. El grado 4, cambios tróficos, preulceración, oscurecimiento. Esta es la famosa lipodermatoesclerosis, oscurecimiento, eczemas, ¿sí? Explicada por lo que es la hipertensión venosa. El grado 5, cambios tróficos en la piel, con úlcera seca. Y en el 6, con úlcera activa. Complicaciones de las varices, pues las varices pueden sangrar, ¿ya? Puede haber un sangrado profuso, no pulsátil, rutilante, como un sangrado venoso. Este sangrado puede ser hacia el exterior, una hemorragia copiosa, dependiendo del diámetro de la vena. Puede ser subcutánea, una aparición de hematoma y dolor, o subaponeurótica, ¿no? Hay una aparición brusca de dolor intenso, especialmente a nivel de las pantorrillas, y la presencia de equimosis tardía. Safena mayor, dilatada, con componente de venas perforantes insuficientes. Acá la famosa corona malleolar a la derecha. Corona malleolar es signo de una enfermedad, de una insuficiencia venosa muy avanzada. ¿Eh? Corona malleolar. Las ramas tronculares principales, la circunfleja anterior, ¿no? La vena safena mayor puede estar competente, normal, pero toda la insuficiencia es debido a un desarrollo, a una dilatación de la circunfleja anterior, que se puede expresar hasta la cara lateral de la pierna. La pudenda interna también puede dilatarse, ¿no? Simular que fuese una safena mayor, puede confundir en algunos casos. La safena menor también no está exenta de insuficiencia, también se puede dilatar, puede ser insuficiente, y sus ramas colaterales también pueden verse afectadas. Entonces hablamos de grandes venas varicosas cuando está dilatada las venas tronculares, varices en ramas venosas, y las perforantes incompetentes. Y venas varicosas pequeñas nos referimos a las venas reticulares, varices reticulares, y las telangiectasias. Diagnóstico: la ecografía Doppler. ¿Ya? La ecografía Doppler nos va a facilitar el estudio del sistema venoso superficial, del sistema venoso profundo,
Vamos a valorar la forma de la vena, la dilatación, los diámetros, la hemodinámica de la vena, si es el reflujo, si el reflujo es leve, moderado, severo, si hay trombos, obstrucción. Eso nos ayuda a la evaluación clínico-ecográfica. También nos va a servir para el planning, ¿no? En pacientes que se sospeche insuficiencia venosa crónica, varices dilatadas del sistema venoso superficial, nos va a servir para el marcaje preoperatorio, ¿ya? Y es muy útil pues, en aquellos pacientes que tienen bastante panículo adiposo, por supuesto, ¿no? Donde quizás las varices no se vean bien, pero no se escapan de la ecografía. La ecografía sí las distingue, ¿sí? El tratamiento, un tratamiento médico, lo que se conoce como los venotónicos. Un medicamento venotónico es no más sino que un medicamento que a los síntomas que les mencioné, los más frecuentes, que es pesadez, que más o aumento de volumen, pues los venotónicos van a ello, a disminuir estos síntomas en los pacientes. Se pueden usar también analgésicos, algunas cremas antibióticas, ¿ya? Cuando hay presencia de úlceras. De los factores de los factores modificables que hablamos al comienzo de esta clase, ¿no? Pues hay que recomendar algunas cosas, ¿no? Si el paciente es obeso, sobrepeso, que tenga un peso ideal, evitar la exposición al sol, al calor, evitar estar mucho tiempo de pie, ¿no? Varias cosas que hay que tomar en cuenta, no todo es tratamiento médico ni quirúrgico. Un tercer componente del manejo de la insuficiencia venosa crónica es la elastocompresión, lo que se conoce como el uso de medias para varices, ¿no? Como ven, las medias no son un solo tipo, una sola compresión, ni un solo tipo de medias. Las presiones van a variar. Hay depresión suave, leve, depresión mediana, fuerte y extra fuerte, ¿no? Cada una va a tener sus indicaciones. La más ligera, pues en caso de profilaxis en embarazo, una presión mediana o normal, ya cuando observamos pacientes con venas varicosas, sobresalidas, con edema, postprocedimiento, ambulatorio, escleroterapia o poscirugía. Si utilizamos una compresión un poco más fuerte en los síndromes postflevíticos, en las úlceras venosas. Y ya pues hay medias mayor de 50 milímetros de mercurio, extra fuertes, donde lo utilizamos en los síndromes postflevíticos severos y en los linfedemas. Ustedes saben que los linfedemas es un edema duro, ¿ya? Entonces necesito una elastocompresión muy, muy fuerte. La cirugía va a depender, pues, dependiendo del qué venas, qué tipo de varices tenga el paciente. Las hernias vasculares se van a tratar con escleroterapia o láser transdérmico. Las venas reticulares, aquellas venas verdecitas, pues se puede hacer también escleroterapia o flebectomías o cirugías ambulatorias locales. Pero cuando hay un compromiso de varices más grandes, de venas más grandes, con compromiso de venas colaterales, tronculares, entonces el tratamiento ya es en sala de operaciones, bajo anestesia raquídea, y se puede hacer procedimientos usando la radiofrecuencia, el láser endoluminal o la flebotracción clásica, ¿no? Bueno, esta es la parte de insuficiencia venosa crónica. Ahora vamos a empezar la segunda parte que es diabético. Espera un momentito.
Entonces, esta parte es todo lo contrario de la insuficiencia venosa crónica que les acabo de mencionar. Pie diabético, ¿ya? Vamos a hablar acerca del pie diabético. La importancia del pie diabético. En realidad, el pie diabético es una complicación de la enfermedad sistémica conocida que es la diabetes mellitus. Y ustedes saben que la diabetes pues afecta no solo como complicación del pie diabético, sino hay retinopatía diabética, nefropatía diabética, una enfermedad sistémica, lenta, silente. ¿Ya? Pero una de aquellas complicaciones es el pie diabético, ¿ya? Una enfermedad que en realidad en nuestra sociedad está muy descuidada y sus efectos pues son devastadores para el paciente y para la familia, ¿no? Alcanzando, según algunos enunciados, proporciones epidémicas y más o menos datos que cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la diabetes. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud el pie diabético? La define como una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados con alteraciones neurológicas y asociados a grados variables de enfermedad vascular periférica. Tenemos, por ejemplo, que de los diabéticos, de la población que tiene diabetes mellitus, va a desarrollar una úlcera en su vida. El 15% de estas úlceras va a desarrollar una complicación ósea, osteomelitis. El 15% de estas úlceras va a terminar en una amputación. De las amputaciones, 50% de estas amputaciones pueden ser por debajo o por encima de la rodilla, ¿ya? 50% de los apuntados va a terminar lamentablemente en una segunda amputación en 5 a menos años. Y bueno, y lamentablemente el 50% de los pacientes van a fallecer en ese lapso, en 5 menos años. Entonces, pie diabético, ¿no? Es una entidad con una incidencia del 2% anual, ¿ya? Según últimos estudios que se hacen en Europa. Entre el 19 y el 34% de los pacientes con diabetes mellitus a lo largo de su vida, ¿ya? Y en nuestra región, en Latinoamérica, pues es motivo de ingreso en el 3.7% de los casos y en el 20% de los que están internados con enfermedad de diabetes mellitus. Factores riesgo para pie diabético. Los factores de diabetes ya lo conocen, pero factores para que un paciente diabético desarrolle esta complicación de pie diabético, pues está en relación con la edad mayor de 45 años, enfermedad de diabetes más de 10 años. Curiosamente es frecuente en varones, es frecuente en aquellos pacientes que viven solos. El nivel socioeconómico, pues, eh, bueno, es algo que lo vemos a diario. Pacientes que no tienen recursos tienen más riesgo de desarrollo diabético. Mal control de glicemias. Por más recomendación, por más orientación, educación, si no hay un buen control de glicemia, no se consigue mucho, no ayuda mucho. Pacientes que tienen retinopatía, nefropatía, problemas de calzado, ortopédico, ya, un calzado inadecuado, neuropatía. Entonces, estos van a ser factores que puede llevar al paciente a desarrollar un pie diabético en el futuro. Etiopatología del pie diabético, ¿no? Hay una entonces neuropatía periférica asociada a una enfermedad vascular, puede estar asociada a una enfermedad vascular periférica, y si esto se le suma una infección, pues tenemos el desarrollo de esta complicación. Fisiopatología del pie diabético. Neuropatía diabética
y enfermedad vascular a un lado. Empecemos por la neuropatía primero, ¿no? La neuropatía, puede haber una neuropatía motora pura o sensitiva o autonómica. Si hay una neuropatía motora, va a estar afectada el tono muscular, ¿ya? Entonces, si no hay tono muscular, va a haber una atrofia muscular. Al haber una atrofia muscular, la arquitectura osteomioarticular se va a ver afectada, el equilibrio. Entonces, van a comenzar a aparecer alteraciones, deformaciones o un factor ortopédico. Esto va a ocasionar sitios de presión en el pie y con ello la presencia de callos, ¿no? En la neuropatía sensitiva hay una pérdida de la sensibilidad protectora, específicamente del dolor. El dolor es un mecanismo de defensa. Si hay algo que está injuriando el pie, en el calzado hay algo, y bueno, uno que no tiene ningún problema de sensibilidad, pues se da cuenta, pero el paciente con diabetes, al perder esa sensibilidad, pues hay una injuria constante y esto puede llevar al final con la sensibilidad, con la neuropatía motora al pie de Charcot. Una neuropatía autonómica está en relación con una piel seca, fisuras y alteración también del tono, ¿sí? Desarrollo de pie de Charcot, si se asocia a trauma, pie diabético. Enfermedad vascular, alteración vascular. La diabetes ya no solo afecta a la microcirculación, ¿no? Siempre afectó también la macrocirculación. Si está afectada la microcirculación, a esto se refiere a los capilares, ¿ya? Si está afectado a los capilares, pues hay flujo sanguíneo, shunts, ¿ya? Si la sangre no llega de las arterias y las venas, hay como impedimento del paso a través de los capilares, pues esto va a provocar edema, ¿ya? Y en la macrocirculación, vasos de mediano calibre, hay aterosclerosis y la sangre no va a llegar hacia las partes más distales, hacia el pie, hacia los dedos del pie. Entonces, si no llega la sangre, va a provocar isquemia. Tanto en la micro como en la macro, en el edema como en la isquemia, en ambos casos hay una reducción de nutrientes. El flujo capilar sanguíneo va a estar disminuido. Entonces, si el flujo está disminuido, un caldo de cultivo para que se asiente alguna infección y termine un pie diabético. Y más si se asocia a algún traumatismo. Y si no se trata adecuadamente, ya saben que puede terminar en una amputación. Este es, ¿no?, lo que el cuadrito anterior está en relación con esto, ¿no?, con este esquema del pie diabético. Este es el pie de Charcot. ¿Mm? Ustedes habrán escuchado el pie de Charcot. El pie de Charcot es justo es una alteración tanto de una neuropatía sensitiva como motora. Se pierde la arquitectura, ¿no? En comparación con el pie derecho, con un arco normal, un equilibrio normal, pero al haber una laxitud, una disminución del tono muscular, se va perdiendo la arquitectura, aún aparece en sitios de presión donde no debería de haber, ¿ya? Y esto puede ocasionar fracturas patológicas, ¿ya?, y alteraciones en el pie. Pie diabético neuropático, pie diabético isquémico. En el pie diabético neuropático, en cuanto al dolor, puede haber una insensibilidad, o sea, no hay sensibilidad. Pero en el pie diabético isquémico hay claudicación intermitente y reposo. La coloración, que está en relación con la circulación, en el neuropático no tiene por qué verse afectado, por eso es que puede estar el pie normal, ¿no?, de un color normal, pero en el isquémico va a estar pálido o azulado. La sensibilidad en relación con la neuropatía, ¿no?, puede estar nula o reducida, pero en el isquémico normal o aumentado.
La temperatura en relación con la circulación puede ser normal o caliente en el neuropático, pero frío en el isquémico. Los pulsos también en relación a la circulación presente en el neuropático, ausente o disminuido en el isquémico. Y así como el reflejo, ¿no? El reflejo en relación a la parte neurológica puede estar ausente en el pie diabético neuropático, pero normal en el isquémico, ¿no? Y así podemos ver en otro que está la deformidad del pie, en el neuropático, ¿no? Pie de Charcot, y en el isquémico es poco frecuente. ¿Cómo hacemos la valoración, la exploración clínica, ¿no? De la neuropatía? Pues, bueno, ya contamos con varias ayudas, ¿no? Especialmente por la parte neurológica. El test de monofilamento de Siemens para valorar la ausencia de percepción en uno o más puntos. La prueba del umbral vibratorio, ¿no? La prueba del diapasón, la prueba para percibir la percepción anómala de la vibración, la sensibilidad profunda, ¿no? La exploración vascular, el examen clínico, ¿no? La valoración de la temperatura, los pulsos, ¿no? Eh, el pulso del pedio, la tibia posterior. El ITB, el índice tobio-brazo, un ITB menos de 0.9 es concordante con una insuficiencia arterial periférica. Exámenes complementarios, pues la ecografía Doppler, ¿no? La ecografía Doppler es un estudio que está muy a la mano, muy al alcance y muy práctico para diagnosticar una insuficiencia arterial, si es que lo hubiese. Otros exámenes más avanzados, ¿no? Como la arteriografía de miembros inferiores, ¿no? Te puede ayudar más que todo para planificar un rescate del pie, ¿no? Para evitar que termine en amputación, poder planificar una revascularización. El angioten puede ayudar, pero mejor sensibilidad tiene la arteriografía. Casos de diabético que pueden terminar en una amputación infracondilia, como la de acá. Quizá la mayoría piense que el pie de la fotito del segundo pie termine como esto, ¿no? Pero muchas veces pacientes con una úlcera pequeña, pero tienen un compromiso más profundo, está comprometido los tejidos más profundos y en ambos casos puede terminar en una amputación infracondilia o supracondilia, dependiendo de la evaluación. Aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera del pie. Una de las cosas que tenemos que hacer es identificar el pie en riesgo, una inspección y exploración de forma periódica del pie en riesgo. La educación es muy importante, no solo para el paciente, sino también para la familia, por supuesto los profesionales de la salud que estamos involucrados, un calzado adecuado y tratar los factores de riesgo de ulceración. En cuanto a lo que es a los riesgos y la recomendación de evaluación, ¿no? Frecuencia del hospital según la categoría de riesgo. El riesgo en un paciente diabético se dice que es muy bajo de hacer una úlcera cuando no presenta neuropatía ni enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces hay que hacer sus controles una vez al año. El riesgo ya es bajo cuando tiene una de las dos, tiene una neuropatía o una insuficiencia arterial. Entonces el control será una o dos veces al año según la evaluación clínica. El riesgo de úlcera ya se hace moderado cuando tiene ambas, tanto una neuropatía como una insuficiencia arterial o una de las dos, pero asociado a una deformidad del pie. Entonces el control, la frecuencia para el riesgo de úlcera va a tener que ser cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Y hablamos ya de un riesgo de úlcera alto cuando tiene una alteración neurológica o vascular asociada a una historia de úlcera en el pie, asociada a una historia de amputación en la extremidad inferior o a una enfermedad renal en fase terminal. Pues aquí la evaluación pues será mucho más frecuente, mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, según el caso. Clasificación de las úlceras.
Van a haber varias. La creación de Wagner, PEDI, TAS. La isquemia la valoramos con la escala de Fontaine, de Rutherford, y la infección con la de IWA, ITSA y Wi-Fi. Esta es la creación Wi-Fi que en los residentes de cardiovascular, pues es una clasificación que la tienen que manejar muy bien y valora lo que es el grado de infección, leve, moderado, severo, ¿no? Y la extensión de la gangrena. Es solo para conocimiento, no es necesario que lo sepan, pero sí se van a topar con esta clasificación de Wagner. Esta clasificación sí la van a observar y van a tener oportunidad de ver. Valora el grado 0, bien alto, sin riesgo. Grado 1, hay una úlcera superficial. En el grado 2 hay una úlcera profunda con compromiso de tendones. En el grado 3 hay un compromiso de hueso óseo, osteomielitis. Grado 4, gangrena localizada. Y el 5, pues ya la gangrena en el pie. La clasificación de la isquemia, de la insuficiencia, pues la valoramos con lo más frecuente, usamos la escala de Fontaine. La escala de Fontaine, acá la clave es la claudicación. Van a ver algunos cuadros que es a 100 metros, a 150, a 200 metros. Pero lo importante es que una claudicación a menor distancia, menos de 200 o 100 metros, 2B ya es indicación de mejorar la vascularización, sea con angioplastia, sea con cirugía abierta. Pacientes con dolor, con un grado 3, escala de Fontaine con dolor al reposo, ya es de un mal pronóstico. Y definitivamente el 4 ya tiene indicación de amputación. El tratamiento del pie diabético multidisciplinario, por supuesto. ¿Ya? Como ven, intervienen varias especialidades, desde el traumatólogo, endocrinólogo, cirujano, vascular, podólogo, enfermera. El tratamiento de la úlcera, el debridamiento local, la cura quirúrgica, la curación diaria, evitar usar agentes muy irritantes, ¿ya? No usar cremas en lesiones abiertas. Y un tratamiento general con antibióticos, reposos, en caso de que sea necesaria la cirugía, para mejorar el flujo, por supuesto. El tratamiento de la neuropatía, el tratamiento ortopédico y nuevamente un control óptimo de glucosa. Los antibióticos. Si la infección es leve, amoxiciclobulánico bioral, como alternativas la quinolona. Si la infección es leve moderada, podemos utilizar clindamicina bioral, cotrimoxazol. Cuando la infección es moderada a grave, el tapenén endovenoso, o en su defecto cefalosporina de tercera generación, las que contamos acá en el Perú, fluoroquinolonas, piperacilina tazobactam. Cuando la infección es grave, podemos empezar con imipenem o meropenem endovenoso, o como opciones con fluoroquinolonas o amicacina endovenosa. Este es como, en realidad no es para uno aprender ciencias, es para evitar que el paciente llegue a esto, ¿no? Un paciente que ya ha sufrido la pérdida del quinto ortejo, ¿ya? Pero tiene una úlcera. Esto solo se hace se hizo con anestesia local nada más, porque tenía una neuropatía sensitiva y prácticamente no sentía nada. Con anestesia local se hace la debridación respectiva, se hace el curetaje respectivo, se liberan los ligamentos, se raspa el huesito y termina así, tratando de rescatar, ¿no? De rescatar el pie hasta donde se pueda. Entonces, ¿cuáles son los principios de la revascularización? ¿No? Toda infección de pie diabético, de todas maneras, hay que poner en la balanza el determinar el componente isquémico, ¿ya? Si es que hay algún grado de insuficiencia arterial, pues hay que mejorar esto, ¿no? Porque el no hacerlo
lamentablemente los pacientes va a terminar en una amputación a un 50-60% si no se corrige adecuadamente la circulación. Entonces, la moraleja es la evaluación clínica, la ecografía o el examen de vascularización, y si es que hay que hacer alguna mejora, pues hay que hacerla, para que el paciente no termine en una amputación. Y el tipo de cirugía va a depender bastante del lugar en donde estén. ¿Ya? Si es que hay posibilidad de hacer angioplastia y el caso lo da para hacer angioplastia, pues da buenos resultados, menos invasivo. Pero también da también buen resultado el hacer una cirugía de bypass femoropoplitea, ¿ya? La cirugía convencional abierta con vena, ¿ya? También. ¿Ya? Solo hay que valorar en qué momento y cuándo lo hacemos, si tenemos los recursos para hacer este tipo de procedimientos. Lo importante es revascularizar, mejorar la circulación arterial para que el paciente no termine en una amputación pronta. Muy bien, esas son las dos clases que está pendiente. Bueno, estamos adelantando la clase, entonces terminamos. Muy agradecido. Y ya nos estamos viendo la próxima semana en las prácticas con mi grupo. Gracias. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Gracias.